Hoy vamos a continuar con lo que el Señor, con lo que hemos estado haciendo, y quiero darles la bienvenida a la semana 6 de nuestra serie de doctrina. Hoy vamos a hablar sobre el pacto en el cual Dios nos ha buscado y quiere restablecer una relación con nosotros. Y el pacto no es algo de que normalmente hablamos en la iglesia, ¿verdad? Pero en realidad es esencial para el fundamento de nuestra fe. Así que quiero recordarles que estamos haciendo esta serie porque es importante saber en qué creemos realmente, ¿verdad? Y lo que la palabra de Dios nos dice es que nuestra fe se forma la manera en que nosotros miramos a Dios, forma la manera en que nosotros vivimos, y también esta serie es fundamental para discipular a la iglesia, y eso nos va a ayudar a crecer nuestra fe. Entonces, entre más sabemos, más conocemos a Dios, y más amamos a Dios, más nos acercamos a Dios y estamos más plantados en el Señor. Amén. Ok, y vamos a orar para comenzar. Por favor, cierren sus ojitos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, Señor, te pido que seas tú, Padre Celestial, ayudando a Padre Celestial a abrir nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, no solo a abrir nuestros corazones, pero nuestras mentes también, Señor amado. Y que esta palabra que tú has decidido darnos hoy, Padre Celestial, que esa semilla quede en nuestros corazones y dé mucho fruto, Padre Celestial. Que no solamente la escuchemos, sino que también la vivamos. Que no solamente la escuchemos, sino que también la compartamos, Padre Celestial. Y yo te pido que me ayudes a mí también, Señor, para predicar concisamente, efectivamente, y que también podamos, Señor, en este momento tener un tiempo lindo por medio de tu palabra. Bendecimos, Señor, tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿estamos listos? Amén. Amárrense los cinturones. Vamos a comenzar con una pregunta. Y esa pregunta dice, ¿alguna vez has sido traicionado? Wow, es una pregunta seria. Yo creo que la mayoría de nosotros en un momento u otro hemos sido traicionados, ¿verdad? Por un amigo, por un novio, por un familiar, un socio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y piensa ahorita, por ejemplo, en alguien que te haya traicionado. Alguien que tú compartiste con él, que amaste, que le serviste, pero al final rompió tu confianza, ¿verdad? Y obviamente la traición no es fácil, duele, no es algo agradable, duele. Y es duro saber que con alguien que tú compartiste, ¿verdad? Y luego descubres que todo lo que habías vivido con esa persona fue una mentira. Y eso lo traigo a ustedes porque la verdad es que hago esta pregunta porque cuando hablamos acerca del pacto, muchas veces olvidamos el punto de vista de Dios. Nos enfocamos más en el punto de vista de nosotros en el pacto y qué es lo que nosotros recibimos. Pero se nos olvida que hay una persona en el otro lado del pacto. Y ese es Dios. Y por eso hoy me gustaría que nos enfocáramos en cuál es el punto de vista de Dios, ¿verdad? Entonces, si regresamos en Génesis 1, Dios no ha hecho más que cosas buenas para toda la humanidad. Dios hizo tanto para bendecir a la humanidad, pero Adán y Eva finalmente terminaron traicionando a Dios por medio del pecado y por medio de la desobediencia. Y eso no es solo ellos. En la realidad es que a causa del pecado, usted y yo también lo hemos traicionado a él también. Entonces, mis hermanos, pongámonos por un momento en los zapatos de Dios. Pensemos que usted ha hecho todo y que usted ha hecho solo cosas buenas para la humanidad y luego vienen y lo traicionan. ¿Cómo respondería usted a eso? Es difícil, ¿verdad? ¿Cómo responderíamos a eso? Aquí, mis hermanitos. ¿Cómo responderíamos nosotros a esto? No es fácil. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de todo esto? Y lo sorprendente, cómo Dios responde cuando nosotros lo traicionamos.
la mayoría de las personas, la mayoría de la humanidad, responden de dos maneras. La primera es peleando o huyendo. Y la segunda es tratando de vengarse, tratando de que alguien le pague lo que le hicieron, ¿verdad? O aislándose. Pero la Biblia nos enseña que Dios no paga de esa manera cuando lo traicionan, sino que Él responde a la traición por medio del pacto. ¿Y qué es un pacto? Bueno, un pacto es una relación firme, y esto sí lo voy a leer para que así no se pierda ni una bendición. Un pacto es una relación firme, inquebrantable, basada en una confianza radical, no solo en leyes, en reglas legales. En otras palabras, es una relación totalmente comprometida, donde Dios se compromete con usted y conmigo, con todos nosotros, sin condiciones, prometiendo obrar para nuestro bien. Yo creo que ahí se merecía un aplauso de nuestro Señor. Por eso la mejor manera de nosotros ver cómo es un pacto entre Dios y nosotros es viendo a Dios como un padre. Y vamos a ver cómo es una relación de un padre con sus hijos aquí en la tierra, ¿verdad? Un padre promete proveer para sus hijos y protegerlos. Yo no conozco ningún padre, no, ahí estoy exagerando, sí hay algunos, pero son muy pocos. La mayoría de los padres y creo que las nuevas mamás que nunca habían tenido un bebé, ahora ellas también se pueden relacionar, ¿verdad? Cómo es ser un padre y uno por un hijo hace todo. Y uno por un hijo hace todo. Y no importa que no tenga mucho dinero, no tenga muchas cosas, pero uno le da a los hijos lo mejor que uno tiene. Es más, uno deja de agarrar para uno para darle a los hijos, ¿verdad? Y también un padre puede corregir cuando los hijos están desobedeciendo. Y esto también, mis hermanos, es algo muy importante. Muchas veces nosotros miramos una corrección como algo negativo, pero la verdad es que la Biblia nos enseña que el Padre, y aún dice el Padre, que es Dios, ¿verdad? Al que ama, corrige, ¿verdad? Entonces el corregir también es amar y proteger. Un padre puede no estar de acuerdo con todas las cosas que un hijo hace, mas sin embargo, no deja de amarlo o de cuidarlo. Y así es imagínense si este es un padre terrenal, ¿cómo no será nuestro Padre celestial? Entonces, cuando vemos a Dios como un padre y cuando estamos en un pacto con Él, esto significa que somos parte de su familia. Por eso me gusta que nosotros decimos aquí siempre cuando empezamos nuestras experiencias a las personas que vienen que somos familia. Porque en realidad somos familia. Eso no nos lo inventamos. Eso lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces somos familia. En la Biblia una y otra vez nos damos cuenta cuánto Dios mostró que Él en realidad quería tener una relación con todos nosotros, con la humanidad. Y por medio y con su pueblo a través de los pactos que Él había establecido. Y aquí vamos a ver algunos de los pactos que Dios tuvo e hizo con su pueblo, y a medida que vayamos avanzando en ver cómo son los pactos, vamos a poder notar que cada pacto refleja la bondad de Dios y también cuánto Dios desea profundamente tener una relación con nosotros. Y eso en realidad, eso me da... Yo anoche estaba repitiendo y estaba practicando y estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y la verdad yo les digo, mis hermanos, estas son cosas que muchas veces nosotros no meditamos. Porque si nosotros meditáramos, yo creo que amaríamos tanto al Señor, nuestro amor crecería tanto. Porque es especial cuando alguien nos dice que nos ama, pero cuando el Creador de los cielos y de la tierra anhela tener una relación con nosotros, eso es otro nivel. Eso es súper especial, ¿verdad? Entonces, ¿qué le parece si le damos un aplauso al Señor ahí?
Y vamos a comenzar hablando de varios pactos y vamos a comenzar con los pactos del Antiguo Testamento. El primer pacto es el pacto adámico. Este pacto fue entre Dios y Adán y se remonta al principio en Génesis 1. Después que Dios hizo todo, los cielos, la tierra, la luna, las estrellas, las plantas y los animales, Dios creó al hombre. Y este hombre era Adán, ¿verdad? En Génesis 12, del 27 al 28 dice: así que Dios creó los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios bendijo al hombre y hizo ese pacto con él. El pacto adámico es un pacto entre Dios y Adán, con el cual Dios le dio a él dominio y también le dio libertad sobre la tierra. Entonces, él le dio el poder a Adán para que él pudiera tener dominio sobre todo, ¿verdad? Con una sola condición. Y la condición era que ellos se abstenieran, o sea, que obedecieran y se abstenieran de comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué creen ustedes que pasó cuando Dios les dio esta condición? ¿Qué creen ustedes que pasaron? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue, la respuesta es que fallaron. Ellos fallaron. Ellos no escucharon a Dios, escucharon a la serpiente. Ellos dudaron de Dios y eligieron desobediencia. Y a causa de su desobediencia, el pecado entró al mundo y nos separó de Dios. Esto es wow. Pongamos un momento a pensar, como dicen en inglés, let's take that in. Marinemos ese pensamiento un momento. Adán y Eva vivían en el huerto de Edén. Antes de que ellos pecaran, tenían una vida perfecta, porque Dios los había hecho perfectos, ¿verdad? Pero ellos, aún así, teniendo una vida perfecta, como ellos podían decidir, ellos decidieron hacer lo malo. Entonces, ellos, después que pecaron y fueron separados de Dios, vinieron muchas cosas a su vida. Antes que Adán y Eva pecaran contra Dios, ellos nunca habían sentido ni temor ni vergüenza. Y ahí mismo en la Biblia, en Génesis 3, habla que después que ellos pecaron, tuvieron miedo y sintieron vergüenza. Eso es, o sea, nosotros ni siquiera nos podemos imaginar porque nosotros hemos venido ya a este mundo con esas cosas. Pero ellos que habían tenido la oportunidad de poder experimentar una vida perfecta, ahora habían abierto una puerta para poder y llegar a una forma donde están sintiendo cosas muy negativas que nunca antes en su vida habían podido experimentar. Pero aún así, ellos pecaron. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a lo que ellos hicieron? Quiero decirles que Dios mantuvo su pacto. A pesar que Adán y Eva, Dios les había dado todo y ellos fallaron porque desobedecieron, la respuesta de Dios para ellos a lo que hicieron fue que Él mantuvo su pacto. En Génesis 3, Dios pronunció juicio sobre la serpiente que engañó a Adán y Eva. Y es poderoso ver cómo Dios, a pesar que nosotros le fallamos a Dios y desobedecemos, Dios nos sigue protegiendo y sigue peleando para protegernos a nosotros de nuestros enemigos. Mire lo que dice en Génesis 3, 14 y 15. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: pero por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes.
Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Este versículo habla acerca de Jesús, ¿verdad? Y aún en medio del fracaso de Adán y Eva, Dios prometió que un día nos mandaría un Salvador, Jesucristo, y el cual Él vencería a la serpiente y el enemigo, que es el enemigo de nuestras almas. Así que Dios, a pesar de que nosotros fallamos, Él mantiene su pacto. Amén. El segundo pacto, y este es el pacto noéico. Este pacto es entre Dios y Noé. Y ocurrió generaciones después. Ese era un tiempo en el que el pecado se había extendido en toda la tierra y todo el mundo se había corrompido. De tal manera que Dios pronunció juicio sobre toda la humanidad a través de un diluvio global. Entonces, una vez más, marinemos este pensamiento. Nosotros hasta ahorita hemos visto que Dios es tan bueno, paciente, amoroso y que Él nos ama, ¿sí o no? Ok. Y si el pueblo o el mundo estaba a tal nivel que Dios se cansó, Dios tuvo suficiente. Dice que el pecado ya había llegado hasta Él. Entonces, y Él pronunció ese juicio contra la humanidad, tuvo que haber sido porque en realidad la humanidad estaba terriblemente mal. Entonces Dios decidió mostrar su gracia sobre la vida de Noé y toda su familia. Después de que Él destruyó el diluvio y a todos los seres vivos en la tierra, Dios estableció su pacto con Noé. Mire lo que dice Génesis 9, del 8 al 11. Entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos: ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes, y con todos los animales que estuvieron en el barco con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Gloria a Dios por eso, amén. El pacto noéico es un pacto entre Dios, Noé y todos los seres vivientes, incluyendo la familia de Noé, en el cual hizo una promesa que nunca más habría un diluvio o Él acabaría con la humanidad por medio de un diluvio global. Y todos sabemos que Él, para sellar esta promesa, dio ¿un qué? Un arco iris. Right? Ajá, exacto. Entonces, ¿y cuál creen ustedes que fue la respuesta de estas personas, de Noé y su familia, al pacto que Dios, a lo que Él estaba haciendo? Fallaron. ¿Quién dijo eso? Wow, el hermano está en la predicación, gloria a Dios. Fallaron, mis hermanos. Incluso después del diluvio, Noé volvió a caer en pecado. Solo unos versículos después que Dios había hecho un pacto con él, Noé fue, sembró una viña, hizo vino y se emborrachó. ¿Se imaginan? Tremendo. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que como humanidad caigamos en pecado justo después que Dios nos ha mostrado qué fiel Él es? Pero ¿sabe qué? Aquí vemos nuestra tendencia a pecar y traicionar a Dios, haciendo cosas que nosotros sabemos que no debemos hacer. Así que no podemos juzgar a Noé y a su familia, pues porque nosotros los humanos no estamos muy lejos de hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál creen ustedes que fue la respuesta de Dios
a lo que ellos hicieron. Él mantuvo su pacto. Excelente, hermano. Wow, ya tengo 2 hermanos que están en la predicación. Gloria a Dios. Aunque el pecado de la humanidad continuó, Dios aún les dio una tierra nueva a ellos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pacto. Él nunca falla y siempre cumple sus promesas. Amén. Gloria a Dios. Y ahora vamos a ver el tercer pacto, que es el pacto abrahámico. El pacto de Abraham y Dios comienza cuando Dios llamó a un hombre común fuera de su vida normal y lo invitó a algo mucho más grande. Mire lo que dice Génesis 12 del 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Gloria a Dios. Entonces, el pacto abrahámico es un pacto entre Dios y Abraham, en el cual Dios le prometió a Abraham una descendencia, una tierra y bendecir a todo el mundo por medio de él. Amén. Entonces, y yo les hablaba una vez a los hermanos a mis líderes, y yo les decía, imagínense que ahora nosotros, ¿verdad? Estamos acostumbrados a planear un viaje, ¿verdad? Y que cuando vamos a ese viaje ya tenemos todo listo. Ya tenemos el Airbnb listo, ya tenemos todo el itinerario, lo que vamos a hacer, ya tenemos el dinero que vamos a necesitar para ir a ese país, tenemos todo. Pero Abraham no. Él no tenía nada. Él ni siquiera sabía a dónde iba a ir. Dios no le había mandado la location de dónde estaba o dónde tenía que ir a buscarlo. Él solo tuvo que ir a agarrar camino y agarró los camellitos y se fue. Pero él no sabía para dónde iba. Él estaba dejando todo lo que él conocía. Y les digo esto porque los que estamos aquí sabemos lo que eso se siente. Nosotros hemos dejado nuestras familias y hemos venido a este lugar que aunque pues ahora ya tenemos fotos y ya podemos hasta rentar nuestro Airbnb antes de llegar, siempre es difícil porque hemos dejado a nuestra familia atrás. Pero Abraham quería tomar esa oportunidad que Dios le estaba dando, porque era una oportunidad para que él viniera y conociera más de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la respuesta, creen ustedes, al pacto ¿qué creen ustedes que fue la respuesta al pacto que Dios le dio a Abraham? No, díganlo con ganas. Fallaron. Abraham y Sara lucharon con sus dudas y tomaron el asunto en sus propias manos. Para convertirse en una gran nación, Abraham necesitaba descendientes, y para tener descendientes necesitaba por lo menos tener un hijo, y era lo que Abraham no tenía. Abraham ya era anciano y no tenía hijos. Y todos pueden decir, pero hermana, ¿por qué no esperaron? Bueno, nosotros decimos eso porque nosotros ya sabemos que eso se dio. Pero ellos no sabían si se iba a dar o no se iba a dar. Ellos no eran ni siquiera israelitas. Ellos no eran israelitas. Entonces, Dios les dio la promesa, pero ellos no, en realidad nunca habían visto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Ellos ya estaban bastante ancianos. Cuando Abraham y Sara tuvieron a su hijo Isaac, Abraham ya tenía casi 100 años y Sara tenía 90 años. Prácticamente ellos ya físicamente no podían tener un hijo. Tendría que ser un milagro. Y cada día que pasaba, ese milagro se les iba escapando de las manos más y más, pensaban ellos. Pero el Dios que nosotros servimos es poderoso y no hay nada imposible para él. Amén. Entonces, en lugar de confiar a Dios
y de su promesa, Abraham tomó el control. Y cuando digo que Abraham tomó el control, les voy a contar después cómo fue la situación. Y tuvo un hijo con la sierva de su esposa, Sara. Y les digo por qué Abraham tomó el control, porque en realidad la que pensó la idea de darle su sierva a su esposo fue Sara. Y nosotros lo miramos un poco raro eso, ¿no? Ya, o sea, pues yo no estaría de acuerdo, no sé ustedes, no me agrada la idea. Pero en ese tiempo era normal. Era normal que las personas dieran a sus siervas para que pudieran tener hijos, ¿verdad? Cuando no las siervas, las esposas no podían tener hijos. Entonces, pero obviamente Abraham era la cabeza del hogar y es por eso que él fue responsable. Entonces, y lo que obtuvo no fue la promesa de Dios, sino no fue el cumplimiento de la promesa de Dios, sino un sustituto, que fue Ismael. Y desafortunadamente hasta hoy, ese pecado todavía estamos pagando por eso. Entonces, ahí como dicen en inglés, una nota al lado, un side note para las mujeres. Siempre oremos antes de darle de compartirle una decisión a nuestro esposo, ¿verdad? Una versión, entonces ellos recibieron una versión fabricada de la bendición de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta que Dios les dio a ellos? No, hermanos, díganlo como que en realidad ustedes lo creen, como que lo hemos leído. Dios mantuvo su pacto. A pesar de la duda de Abraham, su falta de confianza y de haber tomado el control y no esperar en Dios, Dios les dio esa promesa y las cumplió dándoles a su hijo, que era Isaac. ¿Por qué? Porque Dios sí cumple su palabra y mantiene sus promesas. Cuando Dios dice algo, es así. Amén. El cuarto pacto, no se preocupen, solo son 10 pactos. Ok, el cuarto pacto es el pacto mosaico. El pacto mosaico también es conocido como el pacto de Dios con Israel. Y se le llama mosaico porque Moisés fue el hombre que Dios escogió para liderar a su pueblo en esta temporada, en ese tiempo. Amén. Entonces Dios rescató a su pueblo de la esclavitud en Egipto y entró en pacto con ellos a través de Moisés, dándoles sus leyes y llamándolos a ser un pueblo santo. Y esto lo podemos leer en Éxodo 19, del 3 al 6. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces, básicamente, el pacto entre Moisés y Abraham era que el pueblo de Israel tenía que obedecer las leyes de Dios. Y eso eran los 10 mandamientos y las 613 leyes mosaicas. Amén. Entonces, de esa manera, ellos permanecerían siendo una nación santa, porque santo quiere decir apartada para Dios. Y entonces, serían el pueblo de Dios especial. ¿Y cuál creen ustedes que fue la respuesta de ellos? No, mis hermanos, no fallaron. Requete fallaron. Fallaron tan grandemente que tuve que poner fallaron. Fallaron mucho. Israel constantemente rompía las reglas de Dios, los mandamientos y hasta el corazón de Dios. Le fueron infieles a Dios adorando a otros dioses e ídolos. Fueron tan infieles que mientras Moisés
estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas del pacto con Dios por 40 días, el pueblo convenció a Aarón, que era el hermano de Moisés, a que les hiciera un becerro de oro para que lo pudieran adorar. Hermanos, eso es como que si Dios estuviera ahí en la cocina y nosotros aquí estuviéramos adorando a un ídolo. Ese es el equivalente. Pero ellos lo hicieron. Hicieron un becerro para adorarlo. Y se quejaban y murmuraban todo el tiempo. ¡Qué tremendo! Dudaban de Dios a pesar de que ellos con sus propios ojos habían visto los milagros que Dios había hecho con ellos. Ellos vieron cómo Dios usó las 10 plagas para sacarlos de Egipto, vieron cómo cruzaron el Mar Rojo, vieron cómo Dios destruyó al ejército de Egipto que venía siguiéndolos y aún así dudaron. Y el problema era que seguían alejándose de Dios todo el tiempo. ¿Sabe qué? Me recuerdan como esos novios que son novios y de ahí ya dejan de ser novios y de ahí vuelven a ser novios y dejan de ser novios y que todo el tiempo están quebrando, rompiendo, ¿cómo se dice? Sí, rompiendo. Terminando la relación y de ahí vuelven otra vez. Así era el pueblo de Israel. ¿Y cuál creen ustedes que fue la respuesta de Dios? Exacto, Dios mantuvo su pacto. ¿Por qué? Exacto, yo me preguntaba, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de palabra, que nunca miente y nunca falla. Si Él lo dijo, es así. Dios pudo haber dejado al pueblo de Israel ahí a medio camino y poderse hacer un nuevo pueblo. Él puede, porque Él es Dios. Pero no, lo siguió ayudando, le siguió proveyendo, le siguió dando maná. Le siguió dando bendiciones y los siguió llamando y tratando de acercarlos hacia Él. Y aunque ellos fueron infieles, Dios mantuvo su pacto porque Dios es fiel. Amén. Ok. Hemos llegado al pacto davídico y el pacto davídico es un pacto entre Dios y el rey David, muy bien, en el cual Dios prometió incondicionalmente que a través del linaje de David establecería un reino o una dinastía y un trono, no solamente terrenal, sino eterno. Mira lo que dice 2 Samuel 7, del 8 al 9. Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos sus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Y en 2 Samuel 7:16 dice, tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí y tu trono estará seguro. Amén. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál creen ustedes que fue la respuesta de ellos? De él. Falló. Este hombre terminó cometiendo adulterio con Betsabé. Y no solo eso, sino que también planeó y orquestó la muerte del esposo de ella. Y él era su amigo. El esposo de Betsabé se llamaba Urías. Y la palabra de Dios dice que Urías era uno de los 30 hombres más valientes de David. Esos 30 hombres siempre estaban con él, peleaban junto con él, eran los mejores. Y Urías estaba entre ellos. Él no era un desconocido, era su amigo. Habían luchado a la par, habían peleado así hombro a hombro, ¿verdad? Pero aún así, y aquí es donde se vuelve un poquito incómoda esta conversación, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la historia de David no está tan lejos de nosotros como nos gustaría.
Desafortunadamente, así nosotros también comprometemos nuestra moral, comprometemos nuestra relación con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad? Podemos escuchar la palabra de Dios, incluso conocerla, y aún así empezar a ignorarla. Cuando la tentación se acerca o cuando obedece, se vuelve difícil. La historia de David nos habla, y la Biblia dice, que la lujuria es adulterio en el corazón y el enojo es como asesinato. Muchas veces tal vez no lo hemos hecho físicamente, ¿verdad? Pero esos deseos están en nuestro corazón. Y es tan interesante saber que David, que hizo esto, escribió el Salmo 51. Y en el versículo 10, él dice, Señor, limpia mi corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él había entendido que su corazón tenía la capacidad de hacer cosas tremendas. Y creo que todos podríamos aprender acerca de esto, de ver el ejemplo de David. Amén. Entonces, el problema no es solo que Dios hizo lo que David hizo en un momento, sino que es que tan fácil es nuestro corazón de olvidar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Queremos ignorar su voz y reemplazar su palabra con nuestros propios deseos. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios hacia David? Ok, siento, no sé si están hablando en lenguas o no sé qué está pasando, pero ¿qué fue? ¿Cómo fue el pacto? ¿Cómo fue la reacción de Dios? Excelente, más recio, porque así despertamos a los que se nos durmieron. A ver. Excelente. Dios permaneció fiel y no rompió su promesa. No porque el rey David fuera fuerte, no, sino porque la promesa de Dios apuntaba a algo mayor, ¿verdad? Que Dios es fiel aun cuando nosotros somos infieles. Él es un Dios de pacto. Y hemos llegado, mis hermanos, al último pacto. ¿Dónde nos deja esto? Esto nos lleva al pacto de gracia. Este pacto no es con Adán, no es con Noé, no es con Abraham, no es con Moisés o David, es con usted y conmigo. Este pacto es la promesa de que Dios perdonará nuestros pecados y restaurará nuestra relación con Él cuando nosotros decidimos arrepentirnos y volver nuestro corazón a Él. Este pacto es una promesa de una relación renovada entre Dios y nosotros, establecida por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Mire lo que dice Hebreos 9, 14 y 15. Imagínese cuánta más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Diga, por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Amén. Entonces, ¿qué hace la diferencia a este nuevo pacto? Número 1, está basado en la fe, no en las obras. Mire lo que dice Romanos 3:22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. El nuevo pacto se recibe por medio de la fe en Jesús, ya no por seguir reglas, ya no por hacer logros, ya no por cumplir leyes. No, se cumple y podemos estar, ¿verdad? Ser salvos solamente por poner nuestra fe en Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
¿Qué hace diferente a este nuevo pacto? Que es para todos. Mire lo que dice Romanos 3:22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. ¡Wow! Gloria a Dios, porque usted y yo antes no teníamos acceso a eso. Solo el pueblo de Israel. Ese pacto no es exclusivo para una persona, para una familia, para una nación. Es para todos. Todo aquel que decide creer. Wow, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué hace diferente a este nuevo pacto? Que ya no depende de nuestro desempeño. Mire lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Afortunadamente para nosotros, diga afortunadamente para nosotros, este pacto está asegurado por la gracia de Dios, nada más. No porque también nos portemos o porque estamos siguiendo reglas, no. Simplemente es un regalo que, como dice un predicador, en nuestra salvación, los humanos, lo único que contribuimos es nuestro pecado. Y todo lo demás lo hace el Señor. Démosle un aplauso a Él. Conclusión. Desde Adán hasta David hemos visto la misma historia repetirse una y otra vez. La humanidad fallándole a Dios, rompiendo el pacto, apartándose de Dios, quedándose cortos porque no damos la medida. Así dice la palabra de Dios en Romanos 3:10. Y aún así, una y otra vez, Dios nunca deja de buscarnos. Gloria a Dios. Dios, amén. Dios no abandonó a Adán en su desobediencia. Dios no destruyó a Noé en su juicio. Dios no se rindió con Abraham en su duda. Dios no dejó a Israel en su rebelión. Dios no quitó su promesa a David, aun cuando pecó. Una y otra vez, una verdad permanece, mis hermanos. Nosotros fallamos, pero Dios mantiene su pacto. Dios desea tanto estar en pacto con nosotros que envió a su único hijo, a Jesús, a morir en la cruz por nuestros pecados. A través del sacrificio de Jesús, Dios abrió una puerta para que ahora todo el que en Él crea pueda entrar y tener acceso a la salvación y a la vida eterna. No basado en lo que puede hacer, porque ya nos dimos cuenta que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos un Salvador, y ese Salvador no la pensó dos veces. Venir aquí al mundo y entregar su vida completamente para que usted y yo hoy tenemos la oportunidad de estar aquí escuchando su palabra. Amén. Y le damos las gracias a Dios porque Él es un Dios bueno. Entonces, a medida de que hemos visto todas las bondades, el amor y la bendición de Dios sobre nuestras vidas, aunque muchas veces tal vez no les ponemos mucha atención porque estamos tan ocupados en nuestro diario vivir, perdemos el momento y se nos pasan las bendiciones, las grandes bendiciones que Dios nos da a nosotros. Que una de las grandes bendiciones que Dios nos da diariamente es levantarnos de nuestra cama, abrir nuestros ojos y tener un día más para poder arrepentirnos de nuestros pecados. Y muchas veces simplemente nos levantamos de la cama porque ya tenemos que irnos al trabajo. Pero Dios nos ha dado cuántas maravillas y cuántas bendiciones a cada uno de nosotros. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué podemos hacer?
yo creo que lo primero que debemos de hacer es estar huyendo de Dios. Estar todo el tiempo esperando que Dios nos vaya a buscar. Dios ya nos buscó. Dios ya nos trajo a su redil. Ahora nos toca a nosotros permanecer. Creo que dejemos de tratar de ganarnos lo que ya nos fue dado. Muchas veces nos enfocamos más en lo que nosotros, en nuestras obras, en lo que podemos hacer. No, ya Dios nos dio la salvación. Y por último, dejemos de huir del Dios que nunca deja de perseguirnos y respondamos a Él con el mismo amor y la misma gratitud que Él nos ha mostrado. Todo lo que Dios nos pide es que respondamos con fe en Jesús, quien venció cada uno de nuestros fracasos y debilidades. Y si Dios nunca ha dejado de buscar a la humanidad a través de cada fracaso, cada generación y cada pacto, entonces, ¿qué más podemos hacer sino responder a su gracia? ¿Qué le parece, mis hermanos, si le damos un aplauso al Señor y le decimos, gracias, Señor? Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno y tú nunca te has cansado, Señor, de buscarnos. Nos has buscado y nos has amado y nos has perdonado. Gracias por tu amor. Te amamos y te bendecimos y te damos la gloria y la honra solo a ti. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.